La Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes del 29 de octubre de 1929. Y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada y la industria de la construcción. Se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera, realizada en el año de 1938, como resultado de ejecución de la Ley de Expropiación del año 1936 y del artículo 27 de la Constitución mexicana, a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Este consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y cosas de este tipo en general, todos los bienes, muebles e inmuebles. En 1862, el primer pozo petrolero superficial fue perforado por el ingeniero de minas Antonio de Castillo, en el estado de Tabasco, durante su régimen imperialista. Maximiliano de Habsburgo emitió un decreto que permitía explotar el petróleo en México, siempre y cuando se hiciera con la anuencia del gobierno mexicano. De esta forma otorgó 38 concesiones petroleras a particulares. En 1869, en Veracruz, se inició la explotación de las chapoteras de Furberos. En 1886, bajo el régimen porfirista, las primeras finerías que comenzaron a operar en Veracruz fueron el Águila, obra del estadounidense Samuel Furbury y Georgie Dixon, y de la empresa estadounidense Water. En 1890 se estableció la Compañía Petrolera Mexicana de California en San Luis Potosí. En 1869, el grupo Sinclair construyó una refinería entre la desembocadura del río Pánuco y la ciudad de Tampico. En 1901, la Compañía Petrolera Mexicana de California comenzó a perforar el primer pozo petrolero en Ébano. San Luis Potosí, 2 años más tarde, estableció la primera refinería de Minatitlán. Veracruz, gracias a su amistad con políticos mexicanos, consiguió permisos para explorar nuevos yacimientos en los estados de Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En 1909 reorganizó el Consejo de Administración del Águila, invitando a participar al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, el gobernador de Chihuahua, Enrique C. Creel, al presidente del Consejo de Ferrocarriles Nacionales, Pablo Macedo, al presidente de Banco Central Mexicano, Fernando Pimentel y Fagoga, al empresario Enrique Tron, al coronel Porfirio Ortega, hijo del presidente. De esta manera, el Águila pudo obtener ventajas sobre su comprometedora Wertz.
La venta del producto en México aumentó demasiado. Durante el régimen de Porfirio Díaz, el ministro de Hacienda, Josué Linmatur, favoreció las inversiones del capital extranjero, pues creía que al abrir las puertas de los capitalistas de otras naciones, los bienes llegarían a México por añadidura. Esta política extranjera fue la que aplicaba para la explotación de minas y de petróleo. Sería más tarde repetida por la mayor parte de los líderes de la Revolución Mexicana. El 24 de diciembre de 1901, el gobierno de Porfirio Díaz expidió la ley de petróleo. Dentro de los privilegios se examinó el pago de impuestos de importación de los equipos necesarios para exportar ese producto. Los capitales invertidos quedaron libres de gravamen de toda obligación fiscal por un periodo de 10 años. Se permitió la compra de terrenos nacionales a precios de válidos, incluyendo un derecho de paso terrenial, particulares y una protección perimetral de 3 kilómetros en torno a la ubicación de pozos petroleros. Desde la época de la colonia legislaron española separaba claramente la propiedad del suelo o de la subsuelo. Ese presento siguió vigente en México desde su independencia hasta el 22 de noviembre de 1884, durante los últimos días de la presidencia de Manuel González, fecha que se expidió el Código de Minería, por el cual se asimiló que, a partir de entonces, el propietario del suelo también lo sería. Museo lleno de tecnología. Ubicado en Plaza Juárez en el centro histórico en 1990, Memoria y Tolerancia surge como una asociación no lucrativa en el propósito de transmitir la tolerancia a través de la memoria histórica. Este lugar permite conocer los horrores y genocidios cometidos en contra de la humanidad. Sus objetivos son fomentar el valor de la tolerancia y el respeto, impulsar a las nuevas generaciones a una convivencia más sana y también educan y crean la conciencia del compromiso hacia las necesidades de los más vulnerables. La sección llamada Memoria es una exhibición permanente de genocidios a partir del siglo XX. Ante la gran cantidad de crímenes que han violentado el devenir la humanidad, anteponiendo siempre que esta selección no pretende formar una jerarquización del mal. Hay una exposición de un vagón donde judíos y polacos fueron deportados hacia su destino final, los campos de concentración y extremidad. Se sabe que 3 millones de personas malas de gas, las hambrunas, el agotamiento y las enfermedades sin contar el fusilamiento y los golpes. La vida en el campo era como para la gente que no vivieran más de 3 meses. Debido a las condiciones infrahumanas de las razas obligaron a las personas a dormir en barrancas, casas de madera, donde se aglutinaban hasta 1500 personas. La poca higiene ocasionaba enfermedades y epidemias. Los genocidios son todos aquellos crímenes que se perpetraron en contra de la humanidad a partir del siglo XX. El Imperio Otomano se oponía a la creación de un Estado armenio y ordenó una masacre en contra de los revolucionarios, ocasionando miles de muertes. Bosnia declaró su independencia en 1992. En la década de los 50, la situación política y social deriva de enfrentamientos de etnias. Entre 1959 y 1963, más de 200.000 murieron. El conflicto armado en Guatemala inició en 1962, culminando el 29 de diciembre de 1996, con acuerdos de paz. En 1989 el general Omar al-Bashir asume el poder mediante un golpe de Estado, siendo la flecha del actual presidente de Sudán. En 2003 el gobierno sudanés empreció una guerra civil por falta de recursos donde 3.000 personas murieron. En la sala de tolerancia se encuentran temas como la tolerancia, discriminación, derechos humanos. También encontraremos temas como diversidad, migración, pueblos indígenas, violación a los derechos humanos. Actos que inspiran a la no violencia, derechos civiles y el turismo. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto
armado más grande y sangriento de la historia universal, en la que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje, entre 1939 y 1945. ¿Cuándo inició la Segunda Guerra Mundial? Empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas de Hitler invadieron Polonia. Esto obligó a Gran Bretaña, Francia y otros países a declarar la guerra a Alemania. Los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial fue China, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Brasil se unió a los aliados en 1943. Alemania, Italia y Japón, por su parte, representaron las fuerzas del eje. Los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. La contabilización de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial han sido objeto de numerosos estudios, que normalmente ofrecen estimaciones de entre 55 y 60 millones de personas fallecidas, elevándose hasta más de 100 millones según los cálculos más pesimistas, y de 40 a 45 millones según los más optimistas.